Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Oriente Medio está en uno de sus momentos más convulsos y turbulentos en décadas. En los últimos días, los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus contrarréplicas han generado numerosos interrogantes. ¿Hasta dónde va a llegar esta guerra? ¿Cuáles son sus consecuencias y cuáles son sus verdaderas raíces? Para hablar de todo esto, tenemos al analista internacional y escritor Carlos Paz. Muy buenas, Carlos. Pues muy buenas, un placer estar aquí con vosotros. Cuéntame, ¿cuál es la verdadera dimensión? Pasan solo unos días, pero ¿ya se puede ver el verdadero significado de esta guerra? Llevamos muy pocos días de conflicto y todavía no se puede ver la verdadera dimensión y profundidad del mismo. Se necesita todavía perspectiva para ver a dónde va a evolucionar. Lo digo porque tal y como están las cosas a día de hoy, simplemente estamos viendo ese comenzar del conflicto. Israel, por un lado, no necesita que no se alargue en demasiado el conflicto. Israel no puede mantener una guerra de larga duración. Yo creo que todo esto estaba pensado para que fuera una guerra muy corta, de unos días, de quizá de horas, de 48, 72 horas. Pero estamos viendo que el del conflicto se quiere sobredimensionar. Se quiere sobredimensionar y con la entrada de países europeos, ya Francia hace unos días mandó su único portaaviones nuclear, el Charles de Gaulle. Gran Bretaña se quiere inmiscuir en la cuestión con la excusa, bajo la excusa, ya se habría metido de igual manera con los bombardeos de sus bases en Chipre. Ya veremos lo que hace Alemania y otros países, pero se necesita que muchos más actores se inmiscuyan en la región. Por supuesto, Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo un papel que está viendo los toros desde la barrera. De momento no ha puesto soldados sobre el terreno, ni se espera, aunque hace unos días Donald Trump insinuó que esto podría ser posible, pero mientras no se inmiscuya a Estados Unidos, Israel no va a poder hacer frente a todo esto. Por otra parte, Irán está utilizando un material de hace 10, 12 años, todavía no ha sacado lo mejor que tiene, a esperas de que las defensas de Israel pues, sean menores y pueda atacar con todo ese arsenal que tiene, que mucha parte de él ni conocemos. Yo creo que a día de hoy estamos en un punto en el que vamos a ver una vuelta de tuerca en el conflicto, una sobredimensión del conflicto, países que se van, estoy pensando en Bahrein, estoy pensando tal vez en Jordania, vamos a ser testigos de cómo gentes de países de mayoría islámica van a salir a las calles contra sus gobiernos, principalmente las monarquías del Golfo, para exigir que no se utilicen las bases occidentales que existen sobre su terreno. Esa es la explicación de los ataques de Irán a países del Golfo. Se está vendiendo como un acto de agresión y simplemente es la respuesta a aquella advertencia que pronunció las autoridades iraníes de que iban a bombardear a todos aquellos países que desde sus bases se permitiese su ataque. Ahora estamos en una primera fase, respondiendo a tu pregunta, de tanteo si se quiere, pero se necesita por parte de los agresores, de quien ha empezado este conflicto, Estados Unidos e Israel, de acelerar el proceso y que el conflicto se magnifique, se sobredimensione. En ese punto estamos. Seguramente dentro de una semana se estarán dando ya casos que se explicarán y que justificarán estas cosas que estoy diciendo. Hemos asumido este conflicto en estos días que están pasando, pero hay una pregunta importante sobre la legalidad. Es decir, ¿qué legalidad tiene este conflicto? Desde la Unión Europea se ha mirado solo a las contrarréplicas de Irán, pero hay muchos que también están viendo, ¿no? Una situación muy similar a la de Irak, y desde Latinoamérica también se está hablando, ¿no?, de que se está rompiendo el orden internacional. ¿Dónde está la legalidad de este conflicto? Este es un problema muy importante de lo que lo que me estás preguntando es la ruptura del derecho internacional, la ruptura de las normas que nos han regido en el plano internacional desde 1945, desde la Constitución de Naciones Unidas, un poco después. Toda esa legalidad, todas esas normas y reglas que nos regían en cuestiones de política internacional se han ido al garete. Se han ido al garete con la actuación de Estados Unidos en Venezuela, se han ido al garete anteriormente, seguramente desde el 2001. El 2001, el ataque a las Torres Gemelas, pues es el punto de arranque de verdad del siglo XXI. En aquella ocasión se intentó justificar con aquel fantasmagórico término de el terrorismo internacional. Hubo un auspicio de Naciones Unidas, se entendió que el golpe podría justificar, el golpe a las Torres Gemelas podría justificar un ataque a Afganistán. Luego vimos que no había esa relación y esa justificación, pero desde luego
en el 2003, un poco más adelante, con el ataque a Irak, con el invento de aquel invento de las armas de destrucción masiva, con el derrocamiento y asesinato de Gaddafi, vimos que también eso fue una vulneración del derecho internacional y que fue el factor por el cual Rusia empezaría a recorrer una senda enteramente diferente a Occidente, puesto que se le traicionó en aquel caso de Gaddafi, exigió Rusia que no mataran a Gaddafi, que fuera al que se guardaran unos mínimos de formas básicas, no se guardaron, se asesinó a Gaddafi y esto hizo que Rusia comenzara una andadura diferente, como digo. Para mí el punto ya definitivo es la guerra de Siria. En la guerra de Siria, que tantas veces vine a este canal a hablar de aquella cuestión, pues se argumentaron excusas enteramente fantasmagóricas como el uso de armamento químico en aquella ocasión, en varias ocasiones. La OPAC, aquel tentáculo de la Unión Europea que se encarga del análisis del uso de armas químicas, dictaminaron por 2 ocasiones que había sido falso. Es decir, se comenzó una guerra terrible en Siria que se puso fin 13 años después, en diciembre del 24, para poner en lugar de Bashar al-Assad a un terrorista de Al-Qaeda bajo señuelos, pretextos, justificaciones enteramente falsas. Ahora, en esta cuestión de Irán, nos encontramos en el mismo punto. ¿En qué lugar queda el derecho internacional? Pues a la altura de los pies de los caballos. Ya no existe. El ataque a Irán no es justificable. De alguna manera me estás preguntando si existe justificación para este ataque de Irán. Se han intentado buscar multitud de justificaciones para atacar a Irán desde la misma Constitución de la República Islámica en febrero de 1979. Aduciendo que no es una democracia, aduciendo que no se respetan los derechos humanos, las condiciones de minorías como homosexuales o mujeres, este tipo de cosas. Por eso existen todas esas narrativas antiiraníes en donde se nos explican cosas enteramente alucinadas, no solamente erróneas, sino que son enteramente delirantes. Desde el año 92 Israel nos viene a decir que Irán puede desarrollar la bomba atómica y que por lo tanto es un peligro. Bien, ante este punto hay que ser claro. Irán no ha podido desarrollar la bomba atómica, no ha podido tener un desarrollo nuclear con fines bélicos, puesto que desde el principio Khomeini en el año 84 ya abordó esta cuestión y prohibió o aconsejó en aquel caso que no se podría desarrollar la energía nuclear para fines bélicos. Pero es que en el 2003 Sayed Ali Khamenei, el líder supremo asesinado recientemente, promulgó una fatua, un dictamen jurídico religioso de obligado cumplimiento, que prohibía el desarrollo nuclear con fines bélicos para Irán. Esta es la realidad. Además, Irán sí ha ratificado el Tratado de No Proliferación, pero es que además Irán acepta la supervisión de sus instalaciones nucleares. Nada de esto lo cumple el Estado de Israel. Y por lo tanto, esas acusaciones continuas del peligro nuclear iraní queda tirado por tierra desde el primer momento. Además, Irán en estas conversaciones que ha tenido, y en el pasado, constantemente durante años, no ha puesto, se podría haber llegado a un arreglo con Irán en 2-3 minutos. Irán permitía que se investigase su plan nuclear, que se visitasen sus centrales, que vieran que no había desarrollado material atómico. Pero es que detrás de todo eso subyace el interés de Israel por destruir a la República Islámica tal y como la conocemos. El plan nuclear es un señuelo. Podríamos hablar de muchas más cosas, como que es un peligro o alienta el terrorismo. También son cosas que se le achacan a Irán para justificar un ataque. Esto nos llevaría a hablar de otras muchas cosas, pero no son más que excusas, pretextos, y el derecho internacional, contestando a tu pregunta, queda en muy mal lugar o que extinto desde el momento en que Estados Unidos sistemáticamente, y en esta ocasión también, ha vulnerado el derecho internacional atacando la soberanía de un país, bombardeándolo. Es enteramente inaceptable. ¿Qué ha cambiado en el escenario geopolítico cuando Estados Unidos no acude a su Congreso, cuando no entra dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se hace un ataque de este tipo? ¿Es más la influencia de Israel? ¿Es que realmente el mundo en términos geopolíticos ha cambiado? Estamos viendo, desde un punto de vista del derecho internacional y de la geopolítica, estamos viviendo un momento muy interesante. Efectivamente, Estados Unidos está volviendo a hacer y deshacer a su antojo en varios escenarios diferentes.
al margen de eso que se ha venido a denominar como la comunidad internacional, que no existe como tal hace mucho tiempo. Si hablábamos que no existe el derecho internacional, esa comunidad internacional que protege ese derecho no existe. Habíamos entrado, o así lo veíamos muchos, en un tiempo de multipolaridad, con Rusia, China, con agentes regionales como Turquía, Irán, la India. Pero hemos visto que esto ha quedado laminado desde el momento en que Estados Unidos ha decidido entrar en Venezuela, exigir Groenlandia, bombardear Irán. ¿Por qué sucede todo esto? Y qué es, al fin y al cabo, lo que me estás preguntando es qué papel tiene Israel dentro de la política interior norteamericana y mucho más allá de los lobbies que son públicos, porque muchas veces cuando hablamos de los lobbies pareciese que estamos hablando de algo conspiranoico. En la política estadounidense es enteramente público. Esos grupos de presión, que sería mejor que decir lobbies, del petróleo, de las armas, de la energía verde y también sionista, y tiene un peso muy fuerte. Donald Trump yo creo que está enteramente secuestrado por la voluntad de Israel. El motivo, la causa de por qué existe este secuestro, yo no entro porque no lo conozco. Todo el mundo que nos esté viendo estará pensando en los papeles de Epstein y este tipo de cosas. Yo no los he leído y no me pronuncio al respecto. Pero indudablemente, fijémonos en aquel primer mandato de Trump, en donde no llevó a cabo ningún bombardeo, siquiera alguno simbólico en Siria. Y el actuar de este segundo mandato de Donald Trump son enteramente antagónicos. Estados Unidos y Donald Trump, yo entiendo, o así lo explico, no tiene interés ni quería entrar en esta guerra. Yo creo que se encuentra en un callejón sin salida, pero es que vemos que Netanyahu hace unas semanas visitó Washington para exigirle un bombardeo a Irán. No es que tenga un peso fuerte o casi decisivo en la política norteamericana, es que ha logrado ese sionismo israelí dentro de la política norteamericana dictaminar su política exterior. La cosa es muy grave y se está produciendo un fenómeno muy interesante ya desde hace unas semanas, que no solamente no es popular esta guerra, 7 de cada 10 norteamericanos no quieren la guerra, no solamente voces del Partido Demócrata están en contra de esta guerra, es que hay voces dentro del Partido Republicano y dentro de ese Partido Republicano, de lo que conocimos como el MAGA, voces muy fuertes claman porque se explique por qué Estados Unidos se está involucrando en esta cuestión. Piden explicaciones de por qué están manteniendo a Israel constantemente con su dinero, porque al final tienen que saber el estadounidense medio que esta guerra la van a pagar ellos. Ya llevando unos poquísimos días de conflicto con Irán, ya han aprobado la entrega de miles de millones de dólares para sufragar los gastos de Israel en esta guerra. Todo esto le va a pasar una factura terrible a Donald Trump con esas elecciones de medio término en noviembre y a menor plazo, a más corto plazo, se le va a exigir que tenga que pasar por el Congreso, porque me estás diciendo cosas muy importantes. ¿Cómo Donald Trump desarrolla toda esa política exterior al margen de la propia legislación y legalidad norteamericana? Esto es enteramente inaudito y lo ven con mucho miedo. Nos están viendo muchísimos millones de personas de Hispanoamérica y se están preguntando y tienen miedo a que Estados Unidos haga, al margen de su propia legislación y límites políticos, lo que ha hecho en Venezuela, que lo lleve a cabo en otros países. Este miedo existe. ¿Qué sentido tiene que Irán esté atacando países, ¿no?, del mundo árabe en la forma que lo está haciendo? Es evidente que hay bases militares estadounidenses, pero ¿no puede haber un efecto boomerang en cuanto a involucrar a esos países contra Irán, que quizá va en la línea de Israel, de involucrar también a más aliados contra Irán? Irán advirtió que cualquier país que utilizara sus bases para que atacasen a Irán iban a ser atacadas esas bases. Lo ha cumplido y esto era esperable por parte de Israel. Lo que tú estás preguntando, sí, y entraría dentro de la idea que he propugnado antes de incendiar todo Medio Oriente. Que Irán, al atacar a todos estos países, a las bases que en esos países, esos países se solivianten y se suben a un ataque contra Irán. Yo creo que esa es una finalidad, pero que a día de hoy eso no es posible. Ha habido países, incluso Turquía, que es un país fundamental en la zona, que no ha permitido desde sus bases, y que las hay norteamericanas, que se atacase a Irán. Ha habido algún otro país que se han quedado al margen. Ahora Arabia Saudí, hace unos días han sido bombardeadas refinerías con todo lo que conlleva. El coste económico del cierre de Hormuz.
y parcialmente el estrecho de Bab el-Mandeb va a encarecer la gasolina y con ello todos los productos de Occidente. Ante esto, yo creo que se van a tener que pensar mucho los países de la zona de involucrarse en una guerra que supondría un coste económico enorme. Hubo un ataque de Irán hace unos años, muy parcial, concreto, a refinerías saudíes que paralizaron la mitad de la producción durante una semana. Esto de producirse, yo creo que lo que va a provocar no es que Arabia Saudí se sume a un ataque a Irán, sino no se va a oponer al uso de las bases americanas, pero se va a quedar de perfil y con él todos esos países del mundo árabe, porque no tendrían nada que ganar. Solo se sumarían si la derrota de Irán estuviera próxima. En ese caso sí, pero a día de hoy ni dentro de semanas se espera que esto sea así, aunque sea esa la intencionalidad de Israel. Porque Israel en estos últimos años, su escenario en Oriente Medio ha cambiado radicalmente con la guerra de Gaza, con la situación de Siria, con la debilidad de Hezbollah. Quizá el último paso, ¿no?, era ese enfrentamiento con Irán. Absolutamente. El buscar un conflicto con Irán se buscaba desde hace muchísimo tiempo, seguramente desde la propia existencia de la República Islámica. Irán desarrolló el eje de resistencia, una amalgama de grupos y países que luchasen contra la existencia de Israel. En ese eje de resistencia estaban las milicias de Irak, estaba la Siria de Bashar al-Assad, estaban grupos como el Hezbollah en el Líbano, Ansarollah en el Yemen, las milicias pakistaníes y afganas chiitas. Y esto era un peligro para Israel. Vimos las guerras que han tenido con Hezbollah, incluso la guerra del 2006, de los 33 días, que supuso una victoria del Hezbollah frente a Israel, y tenían que descabezar este eje de resistencia. La cabeza es Irán, evidentemente, pero para llegar a Irán necesitaban ir rompiendo la cadena por los eslabones más débiles. Esa es una de las explicaciones de la guerra de Siria. Y decir una cosa, que siendo esta la finalidad, y en eso están ahora, descabezar ese eje, no han logrado ni terminar siquiera con Hamás, que era el eslabón más pequeño de toda esa cadena del eje de resistencia. Hezbollah está capi disminuido en comparación con hace unos años, lógicamente, pero no ha desaparecido, no ha logrado destruir ninguno. Siquiera, es verdad, la Siria Bashar al-Assad ya no existe, hay un gobierno islamista de Al-Qaeda con el que tiene una fluidísima relación, un intercambio de información de inteligencia, seguramente en una guerra global o regional, el gobierno de al-Sarraj estaría en coalición con Israel y veríamos el islamismo más radical de Al-Qaeda en la forma siria siendo aliada de Israel, pero han entendido que no pueden ir destruyendo partes de ese eje de la resistencia aisladamente y han decidido de manera definitiva ir a por Irán. Es lógico este funcionamiento mental de Israel, pero es que también hay que entender la realidad. Irán no se puede destruir de la noche a la mañana. El potencial militar que tiene Irán, la fortaleza, estamos hablando de un país de 1.600.000 kilómetros cuadrados, de 80 y tantos millones de personas, con un patriotismo y un sentido nacional enormemente fuerte que no se va a quebrantar, que viven bajo amenazas desde el año 79, con sanciones, con aquella guerra Irán-Irak de 8 años terrible, con asesinatos selectivos, con el uso de grupos terroristas en su suelo. Están amenazados desde el 79. Cuando hablas con los iraníes, no muestran miedo ni muestran temor. Siquiera manifiestan incertidumbres ante la situación que están viviendo, pero están acostumbrados a esa situación. Yo creo que han elegido un mal momento. Antes me decías si era justificable desde el punto del derecho internacional, evidentemente no, pero también hay que buscar un momento que sea propicio, no solamente con las narrativas oficiales y con los medios de comunicación occidentales, sino un momento en el que tú creas que puedas militarmente destruir a Irán. Y yo entiendo que esto no va a ser posible tal y como está concebida la guerra. Veremos en unas semanas cómo evoluciona y si se involucran todos estos actores de los que estamos hablando. De no involucrarse, la derrota israelí es segura. Porque para terminar, se nos acaba el tiempo, Carlos. ¿Cuál crees que es la mayor contradicción que a día de hoy tiene Occidente con respecto a este conflicto?
Yo creo que la mayor contradicción en este conflicto y en todos los que han acaecido en esa parte del mundo y los que seremos testigos es no comprender qué es esa parte del mundo, precisamente. No entender que, primeramente, el derecho de la no injerencia, de no inmiscuirse en situaciones internas de los países, en la incongruencia de justificar un ataque a Irán bajo las premisas del desarrollo atómico, cuando Israel sabemos cuál es su desarrollo atómico, de la situación de la mujer, cuando sabemos cuál es la situación de la mujer en aliados de Occidente como Arabia Saudí u otros muchos en donde la mujer está no oprimida, está enteramente anulada, y ser incongruentes con unos países y con otros y no entender la psicología. Yo creo que una de las razones de la derrota, porque yo creo que esta guerra tal y como está concebida va a ser una derrota de Occidente, es no entender precisamente la psicología de determinados pueblos de Oriente Próximo. Uno, el caso de Irán, en no entender lo que significa el chiismo, lo que la impronta que en el carácter nacional esta religión imprime y en qué se traduce luego a la hora de un conflicto. No entender la historia y la profundidad de los países. Pensar que la democracia es exportable y que se tiene el derecho de importarla y practicarla en países, aunque sea bajo sangre y fuego. Yo creo que esto es un error completo de Occidente, esa hipocresía, esa autoridad moral que se autorroga Europa, Occidente, para imponer sus criterios políticos, ideológicos y demás cuestiones frente a pueblos que tienen una identidad propia, una fortaleza propia, un carácter y una historia propia, y pareciese que Occidente son superiores a ellos. Y todo esto distorsiona enormemente los análisis y explica que haya analistas de tan bajo calado, con ningún conocimiento, y que extraigan, y lo vemos todos los días en los medios, análisis enteramente inútiles y sin ningún tipo de profundidad. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Pues este es el análisis de una guerra regional, de una guerra mundial como es a la que nos enfrentamos Irán frente a Estados Unidos e Israel, y Carlos Paz, un gran analista, nos ha dado algunas de las claves más importantes para comprenderlos. Nos vemos en una próxima ocasión.